buenos días, feliz semana, bienvenidos una semana más a Periodista Digital, a Generación Euro, lunes 7 de octubre de 2024. Recordáis que hace exactamente 15 días os prometimos una segunda parte del interesantísimo debate, entrevista-debate, que básicamente, o cuya responsabilidad básicamente descargado, porque es un sabio y es quien mejor puede hacerlo, en el profesor José Ramón Riera, a Pedro Muñoz, que es autor, os lo recuerdo, de un libro que es absolutamente imprescindible y que acaban de dar a la imprenta, por una reforma de las pensiones. Don Pedro, bienvenido una vez más a Periodista Digital. Gracias. Maestro, un placer. En sus manos deposito, no sé si mi espíritu, pero sí el peso y la responsabilidad de esta segunda parte del debate acerca de qué hacer con el sistema de pensiones y todas las cuestiones que se nos quedaron en el tintero hace 15 días. Yo, precisamente, como estábamos hablando hace unos minutos, yo creo que le voy a dar directamente paso a Pedro para que nos cuente un tema que lleva, específicamente para hablarlo hoy. Así que, Pedro, cuéntanos, háblanos del tema del ahorro, que creo que es fundamental y clave para el futuro de este país. Sí, muy relativo. Pensiones y ahorro tienen que ir siempre de la mano, siempre. Y hablamos de esto hace 2 semanas y bueno, con mucho gusto retomamos ahí esa situación. Quizá empezando primero por un pequeño recordatorio, que vamos a hablar sobre todo de pensiones de jubilación, que sería la parte importante, que es realmente lo que está relacionado con el ahorro. El resto de actividad pensionable se puede asimilar al concepto de seguros y tendría un tratamiento, yo creo que distinto. En lo que se refiere a la jubilación en sí mismo, recordemos que jubilación se parece mucho a júbilo. El concepto de jubilación es un concepto muy moderno, muy moderno. En el siglo XVI no había jubilados. Y en la medida que este concepto ha calado en la sociedad, pues se ha recibido con mucho júbilo. Yo decía, y mantenemos que es un éxito social, ¿no? El elemento de satisfacción social con la jubilación. Lo que es un cierto contrapeso a este júbilo es que hay un concepto del ahorro, que en nuestra sociedad está un tanto desaparecido. La cultura del ahorro nosotros la percibimos como algo atenuado, algo vamos a decir, ha perdido un poco de lustre. La cultura del ahorro pues es en los hogares tan sencillo como esto, que parte de la renta disponible en un hogar se destina a consumo y que parte a otros fines. Y hay que recordar que precisamente por tener un sistema de pensiones como el que tenemos, una parte de ese ahorro no se visibiliza, ni siquiera es conocido bien por el propio ahorrador. Es curioso, ¿no? Porque como está metido en las cotizaciones sociales de forma implícita, mucha parte de la población no está viendo qué parte de su dinero es un ahorro para la vejez. Y además tampoco se llama así, porque además tampoco se denomina así, con lo cual no se visualiza ese ahorro. Como también resulta que tenemos un sistema que se llama con un método de reparto, pues este ahorro, vamos a decir, involuntario, forzado, que va dentro de la cuota de la seguridad social, no se destina a la capitalización, se utiliza para gastar. Lo cual crea un doble problema que ahora me gustaría comentar un poquito y ver cómo esto luego afecta a la cultura del ahorro en detrimento de toda la sociedad. La parte que va de la renta disponible a ese ahorro forzado, el que va a la seguridad social, ya sé que la cuota de la seguridad social no está dentro de la renta disponible, pero haciendo un pequeño cálculo para hacer un dato aproximado, nos encontramos con que en España lo que se contribuye a ese ahorro forzado, a la cuota de la seguridad social para la jubilación, es aproximadamente un 10% de la renta disponible, un 10%. Todo el resto del ahorro, que sería propiamente dicho el ahorro, es otro 8% de la renta disponible. Por tanto, tenemos 10 y 8, 18% de lo que la sociedad española dedica a su ahorro, en su mayor parte a largo plazo, no es normal, ¿no? De hecho, el 10% de la seguridad social ya es necesariamente a largo plazo, del otro 8%, tradicionalmente una parte importante se ha dedicado al ladrillo, a la inversión inmobiliaria y por tanto también con un carácter más bien a largo plazo. El resto de instrumentos que se utilizan para ahorro a largo plazo, como podrían ser los planes de pensiones, algunos seguros, pues tienen un peso pequeñísimo en España, casi no merece la pena ni considerarlo. Bueno, lo que me gustaría dejar claro es que tanto el 10 como el 8 son muy cortos, son cifras muy bajitas. Y objetivamente así, este es el resultado puramente econométrico, pero que indica cómo funciona la sociedad española, muy influenciada por nuestro sistema de pensiones, muy influenciada.
porque ya digo, el 10% es invisible, nadie conoce que eso existe. El 10% es corto porque eso utilizado, el 10% de ahorro para la jubilación que se saca de las cuotas de la seguridad social, no da para mucho, da para poquito. Si además eso no se invierte, o sea, no se obtiene el rendimiento de los mercados, que daría una capitalización, pues para menos todo eso. De ahí viene el déficit que tenemos y el problema que tenemos. Ahora luego volveremos sobre esto. Por lo tanto, ese 10% es objetivamente bastante corto y utilizado en un método de reparto mucho más, muy corto. Pero el otro 8% también es corto. ¿Por qué es corto? Que eso sería más subjetivo, ¿no? Lo comparamos con la media europea, para tener una referencia, Eurostat. Ya en el que hay en ese 8% de lo que me refería es una media española de los últimos 30 años, más o menos, datos del INE. Si cogemos una serie más corta, desde el año 2011, para poder comparar con los datos en el Eurostat, la media española es el 8,6, 8,7, y la europea, la zona de la Unión Europea, está bastantes puntos por arriba, un 12 y pico. Si nos quedamos con la zona euro, que es todavía más alto, 13 y pico, y si lo comparamos con Europa Occidental, ya empieza a ser muy grande. Estamos hablando del 14-15%, o sea, muchos puntos de diferencia. Casi en doble, sí, en Europa Occidental. Estamos hablando de Francia, Alemania. Italia es siempre la más bajita, siempre es la que más se parece a España, ¿verdad? Pero los Países Bajos, Suiza, Suecia, todos estos países tienen tasas mucho más altas que la española. Entonces, vamos a ver, ¿qué habría que hacer entonces para intentar evitar el colapso de las pensiones? ¿Convencer a los españoles de que dediquen un esfuerzo superior, de traerles más dinero de lo que hay en estos momentos y llevarlo a una capitalización real? Porque claro, el gran problema es, sí, vale, el 10% es una porquería. Si se hubiese capitalizado a lo largo del tiempo, pues ese dinero daría para bastante más, porque al final, si estás cotizando 40 años, aunque sea, o 30 y muchos años, al 10% de tu renta disponible, hombre, capitalizada, ya es un dinerito. El problema es que no capitalizamos. O sea, el problema es que ese ingreso, en lugar de dedicarse a, bueno, lo llevo a un seguro o a un plan, lo que hago es para pagar las pensiones de hoy. Bueno, perdemos una eficiencia tremenda. O sea, nuestro sistema, hemos dicho, no es eficiente porque no capitaliza, resulta inestable porque depende de la demografía y luego es injusto por cómo está montado. Bueno, pues el que hay que hacer, voy a tomar de un podcast de hace unos días del profesor Díaz Jiménez, que es muy conocido en el entorno de pensiones, un catedrático español, y le preguntaban eso mismo, ¿qué debemos hacer? Y entonces muy seriamente decía, rezar, empecemos por rezar, porque igual ocurre un milagro, que es lo que nos promete el gobierno, ¿no? El gobierno, los sindicatos nos están prometiendo. Pero, además de esto, nosotros luego lo que proponemos, ya lo dijimos el otro día, yo creo que reintroducir el ahorro en la cultura española y en el sistema de pensiones. Eso va a empezar. Un ahorro que se debe invertir, capitalizado, al máximo que podamos y lo más deprisa que podamos. Y con eso también se devuelve al ciudadano una parte de su responsabilidad personal en sus propias finanzas, que ahora está sujeta totalmente a un cierto paternalismo estatal en el que ni sabe, ni conoce, ni padece. Entonces, estos dos son los efectos beneficiosos inmediatos de cambiar el sistema. Al introducir el sistema de capitalización, la situación cambia no muy deprisa, porque no se puede introducir de golpe. Pero para ilustrar esto que comentabas tú antes, el efecto que se produce al capitalizar, estamos estudiando un caso ahora reciente de un fondo de pensiones canadiense de la región de Ontario, que son los profesores de la región de Ontario. Colectivo no muy grande, 200.000 profesores más o menos, que llevan capitalizando su fondo privado de pensiones desde hace ya más de 30 años. 30 años. Es un caso de éxito, es verdad que es un poquito, mucho éxito, no todos serán igual de positivos. Bueno, pues estos señores desde entonces mantienen un sistema de pensiones para sus miembros más generoso que el de España, que ya es decir, más generoso que el de España, pagando menos. No tienen déficit, no tienen ninguna falta de estabilidad. Este es el contraste, ¿no? En España, cuando tengamos el equilibrio demográfico normal y corriente, cuando se haya metido el baby boom, ¿no? Una proporción de 2 jubilados por cada, al revés, 2 cotizantes por cada jubilado, cuando tengamos esto, la mitad de las pensiones de jubilación, la mitad se tendrá que pagar con impuestos. Esos impuestos pues ya no podrán ir a sanidad, a educación, a infraestructuras públicas, a ninguna otra cosa que no sea eso, porque
el endeudamiento ya va a estar muy limitado. Ante este panorama, dice, ¿cómo evolucionamos? Pues nosotros proponemos hacer cuanto antes se puede hacer mejor, pero tiene que ser gradual. La implantación de un modelo mixto es un reconocimiento de que no se puede hacer de golpe, que esto sería si partiésemos de cero. Es decir, la única solución es empezar ya con un sistema mixto. Sí, y tendrá, digamos, una repercusión económica más o menos en los próximos 20, 25, no antes de años, porque esa capitalización es imposible que surta efecto. Claro. Sí, entonces, y mientras tanto, sí, solo se van a poder pagar las pensiones con impuestos, porque las cotizaciones sociales van a dar para lo que dan en el modelo actual, es decir, que se está generando un déficit de 50, que va a llegar a 60, que puede llegar a 70.000 millones, y para pagar esos 60, 70.000 millones que nos pueden faltar, sí, solo cabe, según esto, mientras pasan 20, 25 años, sí, a base de impuestos. No nos quita nadie el tema en los próximos 20 años, que la introducción del baby boom, a tener que ser consecuentes con nuestros compromisos, ¿no? A futuro, son los compromisos de la pensión. Cuando dices que te jubilas, Eurico. Pues yo tengo 54 toques de campana, soy de mayo del 70, con lo cual no sé cuánto me jubilo. ¿Cuántos años llevo yo cotizados? Pues te lo digo, en torno a 30. Eres baby boomer total. Soy baby boomer, baby boomer de manual. Baby boom que, por cierto, pregunta un poco por desengrasar también, en función de a quién escuches, unos dicen que comienza en los nacidos a partir del 65, otros a partir del 70, pero bueno, da igual, yo estoy ahí. Es una curva que no es un escalón de golpe, ¿no? Es una curva que va subiendo y luego va bajando. No tiene, pon el punto de corte donde quieras. Entonces, yo voy a cobrar pensión, Pedro, José Ramón. Sí, vas a cobrar. Pero poquita. No, cobrar vas a cobrar. Es decir, lo que no vas a cobrar... Voy a cobrar. Sí, vamos a ver, las pensiones no se van a dejar de pagar por un motivo racional. Es decir, son 9 millones de votos. O 10 o 11 dentro de nada. Sí, ya son 10 si consideramos clases pasivas, es decir, que las pagamos por presupuestos generales del Estado, y pensiones, pensionistas de jubilación son 7 millones. 6 y medio más clases pasivas te vas a 7. A 7, efectivamente. Porque es decir, lo que estamos hablando es de pensiones de jubilación, porque luego están las de orfandad, las pensiones de viudedad, las de discapacidad o de temas de salud, con lo cual lo que está hablando Pedro es de la parte de pensiones de jubilación. Esto quiere decir que en los próximos 20 años, todos los que se vayan a ir jubilando, habrá que pensar que en el periodo, desde ya nos van a meter unos impuestos especiales si queremos mantener el nivel el que tenemos hoy. Va a haber que crear un... Pues vaya una solución. Si para que me paguen la pensión dentro de 15 años ahora me van a sangrar impuestos, pues esto en mi tierra lo llevamos a hacernos un pan con unas... pero... En modo un poco más elegante se llama injusticia intergeneracional. Completa y absoluta. Porque yo no he pagado eso. Soy pensionista. Hacernos un pan con unas tortas, no sé qué habéis entendido. Mis hijos tienen una perspectiva peor que la tuya. Mis hijos tienen una perspectiva peor que la tuya. Los que tienen ahora, yo pienso en mi hijo, 26, 27 años, 30, estos son los que van a salir peor parados. Vamos a ver, o desde ya, se empieza a crear un sistema mixto, que es lo que se necesita, un sistema mixto, en el cual se limita la parte del Estado y otra parte tiene que venir por esa parte de capitalización, o desde luego, si lo que pretendemos es que las pensiones sigan creciendo al ritmo del IPC y cuando haya un año de inflación, hacerlas crecer al 8% de forma lineal, el problema es que no hay dinero. En nuestra propuesta, por eso explicaba antes lo del ahorro, entender que sí hay recorrido para esto, tanto dentro de la seguridad social como en los hogares, hay recorrido, porque con la capitalización no es suficiente, hay que incrementar el aporte. En los últimos años, antes del COVID, yo antes he dicho que teníamos un 8 y pico de ahorro medio en la sociedad española, desde la crisis hasta el COVID cayó al 6. Ahora está haciendo cosas muy raras, cada trimestre cambia, muy difícil saber cómo va a reaccionar la sociedad tras el COVID, y las situaciones de crisis, la inflación que está habiendo, es difícil anticipar el comportamiento. Pero bueno, tenemos ahora mismo, en los últimos años, el 6.
no tiene ninguna explicación. Antes de la gran crisis financiera e inmobiliaria era casi el 10 en la sociedad española, ¿eh? ¿Por qué el 6? No sabemos. Pero ahora hay que poner como 2 puntos más de ahorro, meterlo en esta capitalización. 2 puntos, no 4, sí, 2. Pero yo entiendo perfectamente ese tema. Pero hay una cosa que no podemos evitar, es decir, en estos momentos, es decir, no tanto la presión fiscal, que ha subido mucho, sino el esfuerzo fiscal que en estos momentos las clases medias están soportando supera el 50%. Es decir, o conseguimos subir el PIB per cápita de forma sustancial, como lo están consiguiendo Polonia, que ha crecido un 128% en lo que va del siglo, mientras España solo ha crecido un 18%, o miramos a una Irlanda que ha crecido el PIB per cápita un 225%, mientras nosotros nos hemos quedado en un 17%, es decir, se hace un esfuerzo de verdad por dinamizar la economía, o es que va a ser muy complicado, es decir, el que consigamos un crecimiento del ahorro. Cuando hablamos del ahorro, que no hemos comentado, el ahorro cierra el círculo virtuoso del capitalismo. Sí. Entonces, ese ahorro que no existe y se canaliza en la parte productiva de un país, como es normal, y sale un panorama totalmente distinto. Claro. No, pero vamos a ver. Sí, la economía, sí, aunque parezca que es una de las cosas de las ciencias más complicadas, es una de las ciencias más sencillas. Es decir, las gallinas que entran por las que salen. Al final es muy sencillo. Si tú lo que miras cómo se descompone el Producto Interior Bruto, en cuanto te des cuenta de que no hay ahorro, está muy difícil generar, es decir, inversión. Sí, porque el ahorro siempre se ha dedicado a generar mayor valor añadido en la producción. Si no hay ahorro, no hay inversión. Si no hay inversión, es difícil que crezca el Producto Interior Bruto. Porque, claro, una es el ahorro privado, otro es el ahorro de las empresas y otro es el ahorro público. El ahorro público dejó de existir. El ahorro de las empresas, es decir, todavía es lo que se dedica a inversión, pero el ahorro de las familias es lo que se ha dejado prácticamente, se ha llevado. Y mi opinión es que venimos de ser drenados por unos impuestos salvajes y además, es decir, el COVID, es decir, la pandemia, es decir, la crisis, es decir, ha hecho que nos olvidemos de que sería bueno llegar a tener un dinerito en las cuentas corrientes. Entonces, hay que cambiar la educación y hay que cambiar muchas cosas. Don Pedro, minuto de oro y rematamos. Pues hay un mensaje que es, mientras no llegue esa reforma que propugnamos y defendemos, hay que ser prudentes. Yo recomiendo a mis hijos, a mis familiares, mis amigos, ahorren más, inviertan con cabeza, estudien ese tema de inversión y abróchense los cinturones. Don José Ramón, pues ¿quién le ata el cascabel a ese gato? ¿Qué político? En 10 segundos, ¿qué político le ata el cascabel a ese gato? Javier Milei. Javier Milei. Yo soy muy partidario de Javier Milei. Hoy no tenemos un Javier Milei en España en el cual se diga gasto impuestos igual a gasto, nunca vamos a tener déficit y a partir de ahí entraríamos en otra una dinámica completamente. Así es. Si nos quitásemos 50.000 millones de gastos financieros, pues vamos a tener de este año 42.000. Si tuviésemos en lugar de 42.000, 21.000 millones, es decir, tendríamos 21.000 millones más disponibles para pensiones. Así es, pues fíjense ustedes la broma, 21.000 millones más disponibles para pensiones, que es yo creo que lo que nos hemos ganado después de toda una vida de trabajo, de 35, de 40 o en algunos casos casi de medio siglo de trabajo, por una reforma de las pensiones, editorial Deusto. Deben de leerlo porque es un estudio serio, absolutamente documentado y como ya habéis podido ver y escuchar en estos dos debates, nos gustaría tener más tiempo, pero la servidumbre del formato es la que es, pero yo creo que os podéis haber hecho una idea cabal, tanto después de haber escuchado hoy a don Pedro Muñoz y al sabio Riera, como recuperad también Generación Euro si no lo visteis de hace 15 días para saber hacia dónde vamos. Don Pedro, muchísimas gracias. Maestro, como siempre, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima generación. No, en los bares nos podemos ver tomando un café o nos vemos la semana que viene para seguirle metiendo mano, si el gobierno lo permite. Por supuesto. Que de momento nos lo permite, a pesar de la carita que ha sacado en The Economist nuestro presidente del gobierno, que hoy he disfrutado, el otro día viendo esa bueno, no sé. Ya te han calado figura. Gracias y hasta mañana en Generación Euro.